Hola y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a dar continuación al proyecto que estábamos trabajando, que en este caso sería agregar contenido a un documento ya previamente guardado. En los videos anteriores estuvimos trabajando con dos proyectos, que fue leer y guardar, que uno era para guardar contenido sobre un documento de archivo ya creado, que sería un documento de bloc de notas, que es txt, y el siguiente video que fue de leer para verificar lo que había de contenido en ese archivo. En este video vamos a revisar lo que sería agregar contenido, que en este caso es únicamente para sobreescribir o escribir sobre un archivo que ya habíamos guardado antes. Como primer paso vamos a ir a nuestra solución, agregar, nuevo proyecto. Como siempre vamos a nuestra pestaña de Visual C Sharp y buscamos entre nuestras aplicaciones, aplicación de consola. Definimos un nombre para nuestro proyecto, que en este caso se va a llamar agregar contenido, utilizando la notación camel case. Y listo. Damos a aceptar, esperamos a que cargue nuestro archivo. Comenzamos con nuestra programación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como primer paso, y en todos los demás videos, es definir la librería que vamos a utilizar, que se define con las palabras using, con las palabras reservadas, perdón, using system.io, que es una paquetería de Java que es de entrada y salida de texto, de entrada y salida. Como primer paso definimos nuestras variables que vamos a utilizar, que son de tipo cadena, que sería string, nombre archivo, y en esta variable vamos a definir la ruta de acceso a la cual vamos a tener que acceder para crear nuestro archivo. En este caso nos vamos a donde creamos nuestra carpeta, que yo la tengo en el disco local. Buscamos nuestra carpeta, que sería práctica. Aquí está nuestro archivo. Copiamos la ruta de acceso, que es c./invertido práctica. Lo pegamos y colocamos el nombre de nuestro archivo, que es archivo.txt. Como siguiente paso definimos otra variable, que es donde vamos a almacenar el texto que queremos agregar a nuestro documento. Se define texto, comillas, punto y coma. Aquí dentro agregamos el texto que deseamos almacenar en nuestro archivo. Es similar al de guardar, simplemente que en este caso no modifica el contenido, simplemente agrega el contenido a una línea siguiente. Al final del video podemos observar cómo es que esto funciona. Un texto que sería este contenido fue agregado por medio del proyecto agregar contenido, y eso sería nuestro texto, que se va a almacenar en nuestro archivo sin modificar el mismo. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir nuestra clase que vamos a utilizar, que es una clase de nuestra paquetería de IO, sería StreamWriter, que esta clase lo que hace es escribir, como su propio nombre lo menciona. Definimos el nombre de nuestro objeto y lo creamos. StreamWriter, paréntesis, ahí está. En este StreamWriter lo que tenemos que hacer, entre los paréntesis vamos a poner nuestra ruta de acceso, que sería esta de aquí, y esta ruta de acceso ya está almacenada en nuestra variable nombre archivo. Simplemente introducimos nuestra variable nombre archivo y listo. Como siguiente paso vamos a mandar a llamar a nuestro objeto, que es sw. Y lo que queremos que haga. En este caso lo que vamos a hacer es agregar contenido, que sería con el comando writeLine. writeLine lo que va a hacer es que al momento de introducir o guardar el contenido va a escribirlo, pero no sobre el mismo texto, sino que en una línea nueva.
sw.writeline paréntesis, punto y coma. En writeline lo que vamos a hacer es asignar la variable donde estamos almacenando el texto que queremos agregar, que en este caso es esta, texto. Y como todos nuestros métodos los tenemos que cerrar, volvemos a llamar a nuestro objeto punto y lo terminamos con esta frase que es sw.close, y como es un método lleva paréntesis, punto y coma. Aquí estamos finalizando lo que sería nuestro proceso de agregar el contenido. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es, para que nuestra consola no se cierre al momento de realizar el proceso, vamos a agregar un console.writeline, que esto lo único que va a hacer es evitar que nuestra consola se cierre cuando termine el proceso. Va a mantener el proceso hasta que nosotros escribamos algo en la consola. Y bien, esto sería todo. Esta última parte no es necesaria porque nosotros no vamos a visualizar el texto, entonces ya depende de cada quien si lo quieres tener o no, pero realmente se mantiene porque no está realizando un proceso como el de leer. Para el de leer sí necesitaríamos un console writeline porque necesitamos visualizar qué es lo que está realizando. En este caso no es necesario, simplemente necesitamos que realice el proceso y eso es todo. Nosotros podremos verificarlo después manualmente. Abrimos nuestro archivo, vemos que esto es lo único que contiene, y si todo funciona bien, en la parte de abajo de nuestro archivo se va a agregar una línea con este texto. Lo que hacemos ahora es iniciarlo. Bueno, esto como dije antes no es necesario, así que lo podemos borrar. Iniciamos nuestro proyecto y bueno, aquí tuve nuevamente un error que fue no definir como proyecto de inicio el proyecto con el que estamos trabajando, que sería agregar contenido. Vamos acá, clic derecho, establecer como un proyecto de inicio. Ya está establecido, ahora sí damos a iniciar nuestro proyecto. Y como vieron, simplemente se abrió la consola y se cerró porque no teníamos el console.writeline, que es hasta que nosotros metamos o introduzcamos un dato. Vamos a nuestra carpeta a donde se encontraba nuestro archivo. Nuestro archivo tenía simplemente una línea de texto. Lo abrimos y vemos que se modificó el texto, entonces vemos que está funcionando nuestro proyecto. Esto lo que hace es sobreescribir sobre nuestro proyecto. Esto pasó debido a que no establecimos una propiedad extra, que es que no modifique el texto, simplemente que se agregue. Esa propiedad la establecemos aquí con una coma. Si nos damos cuenta, aquí nos dice que StringWriter acepta varios parámetros. En este caso tenemos una que es de encoding, que es un tipo de codificación que veremos más adelante. Como siguiente notificación tenemos también un tipo de parámetro que es que nos define, dice append true para anexar datos al archivo, false por sobreescribir. Si el archivo especificado no existe, este parámetro no tiene ningún efecto y el constructor crea un nuevo archivo. En este caso, si no definimos aquí el nombre de nuestro archivo, lo que va a hacer este comando simplemente es crear un nuevo archivo, ya no escribir sobre el mismo, y lo que queremos es que escriba sobre este. Entonces aquí nos faltaría un parámetro que sería true, que en este caso true lo que va a hacer es que nuestro archivo, en lugar de modificarlo completamente y que no guarde ningún cambio del texto que tenía anteriormente, simplemente agregue el contenido como una nueva línea de texto. Si vemos que nos marca aquí que se presenta un valor booleano, significa que true. True si vimos que decía que simplemente va a agregar el contenido sin sobreescribir el mismo. Vamos a iniciar nuestro proyecto y a verificar que todo funciona correctamente. Si nos damos cuenta, aquí nos agregó lo mismo que teníamos anteriormente en nuestra variable de texto, nos lo agregó sin modificar lo que ya teníamos antes, simplemente lo está agregando como una nueva línea de texto. Si volvemos a iniciar nuestro proyecto y volvemos a verificar nuestro archivo, lo que hace es simplemente agregarlo debajo de la misma línea que teníamos antes.
Esto es lo que se supone debe hacer nuestro programa. Y con esto finalizaríamos lo que es agregar agregar contenido, que lo único que hicimos fue agregar este nuevo parámetro, que es un valor booleano, que simplemente cuando definimos true lo que hace es escribir sobre el archivo sin modificar el texto anterior. Y bueno, esto sería todo por este proyecto y continuaremos con más videos.